Chiquimula de antes era un pueblo bastante reducido, en donde todo mundo prácticamente se conocía. La gente se servía mutuamente en cualquier acontecimiento que sucedía. Yo recuerdo cuando niño que del cementerio para abajo ya solo era monte para llegar al río, a Las Vegas, porque debo decir que me tocó ir a Las Vegas a traer guineos, a traer aguacates, zapotes, chicos. Y en mi niñez también íbamos con mis compañeros del barrio a bañarnos a la poza de los Encuentros. Esa poza tomó ese nombre por el hecho de que el río San José se unía con el río Xutaque y ahí se formaba la gran poza, al extremo de su fama que de los institutos, porque antes habían internados, iban en grupos con sus maestros a refrescarse, a bañarse en la famosa poza de los Encuentros. Se entraba, digamos, por donde hoy está Intecap, se entraba para el fondo en un pasadizo que le llamaban el Javillal, y ahí aparecía la poza. Yo recuerdo que mi abuelito tenía una vega y iba yo a traer fruta, pero lo principal, a traer la leña para cocinar, para que mi abuelita cocinara, porque en aquellos tiempos pues no existía el gas, no existían las estufas, era solo la leña la que se encargaba ser usada para preparar los alimentos de la familia. Cuando niño me acuerdo que salía yo de mi casa acá en la 9ª Avenida hasta la escuela Florencio Méndez, donde funcionó la escuela de párvulos. Ahí cursé mis párvulos en esa escuela a la edad de 6 años. Y en aquellos tiempos pues todo era tranquilo, uno pasaba la calle tranquilamente, venía de la escuela a su casa y no había ningún temor en aquella época del rapto de un niño o del maltrato a una persona, porque todo mundo en aquella época de Chiquimula, de antaño, pues había educación, una educación que el niño la recibía primeramente en su casa y luego iba a instruirse a los centros educativos. Debo también agregar que la ciudad era pequeña. Llegaba, como dije antes, al cementerio y de ahí para allá era monte por completo. Luego existía el barrio El Molino, de donde tuve varios compañeros. Y hay algo especial, en aquel tiempo en el Limbo había doble jornada. Y mis compañeros del Molino a las 8 de la mañana ahí estaban a pie, porque no había transporte, ni siquiera se conocían bicicletas en aquella época. Entonces todos venían rápido, sudados a la clase. Salíamos a las 12 y regresábamos a las 2 de la tarde y sonreíamos al ver a nuestros compañeros todos sudados, porque a las 12 en punto estaban de regreso en el Limbo, viniendo desde lo más lejano del barrio El Molino. Mi escuela primaria la hice en la escuela Macario Rivas, en donde
gocé de mucha amistad, en donde fui parte de una directiva para elegir la reina de la escuela en aquella época. Y recuerdo tan bonito el compañerismo, porque sí hubieron problemas entre otros que se peleaban cuando patojos, pero yo tuve la suerte de que por mi modo de ser y llegar a esa amistad pura con mis compañeros, jamás tuve problemas. Los profesores puntualmente llegaban, nos atendían con todo respeto y para ver que en realidad nosotros como niños éramos dignos del aprecio de nuestros queridos maestros, a quienes respetábamos mucho. En el año 1954, me acuerdo que fui invitado ya para formar parte titular del Club Sacachispas, y estaba yo muy joven, aún estaba en segundo año en el IMBO. Recuerdo que mi primer partido fue en Mazatenango, en aquella feria de carnaval de aquella época. Hicimos 2 partidos, le empatamos con Mazate y le ganamos a Quetzaltenango 2-1. Algo que jamás se borrará de mi memoria, porque debo decirles que antes de ingresar yo al Sacachispas, el Sacachispas se formó en el año 1949, yo tenía 12 años y la mayoría de fundadores eran de aquí del barrio, ¿verdad? Y yo andaba con ellos y era tanta mi ilusión de algún día llegar a ser Sacachispas que jamás me separé, y mi turno llegó en el año 54. Por razones personales, tuve que renunciar del Sacachispas. Y en aquella época, allí donde está hoy la escuela de párvulos, había un campo de fútbol y había un campeonato a la par de la escuela es decir, Abraham Cerezo. Y alguien me invitó para jugar con ellos, pero apareció un amigo, Tito Cabrera, y le dijo: no, ¿por qué estás invitando a Tito, músico, a que forme parte de tu club, si él está fundando los 11 Caballeros? Yo le seguí la corriente, y cuando platicamos a solas me dijo que buscara los elementos más alegres que habían en Chiquimula. No importaban su edad, pero el objetivo era hacer un club de fútbol en un principio para deleitar al público. Y tuvimos un uniforme de camisa arro, manga larga y corbata roja y un cumbo, así desfilábamos desde la municipalidad hacia lo que hoy es el estadio, y la gente nos seguía porque todo el mundo nos goleaba, pero era aquello tan ameno que el pueblo gozaba. En vista de eso, decidimos posteriormente con los 11 Caballeros formar un grupo de teatro, y en el Cine Liu de aquella época hacíamos comedias y recaudábamos mucho dinero, y ese dinero era empleado en compra de insumos para llevarlos a regalar al hospital de aquí de Chiquimula. Tuve la suerte hace más o menos unos 54, 55 años de ser miembro del grupo fundador de la primera radio de aquí de Chiquimula.
lo hicimos con todo entusiasmo. En aquella época no había la televisión y entonces todo mundo escuchaba radio y esa era nuestra preocupación de quedar bien con nuestro público. Al extremo que nos ideamos que para Semana Santa hacíamos guiones sobre la historia de Jesús, ¿verdad? Sobre el ambiente de la Semana Santa. Y para Nochebuena también hacíamos guiones radiofónicos para celebrar lo que después pasaban a ser pastorelas que el público nos aplaudía mucho, nos querían. Hubo ocasiones en que por estar grabando, ¿verdad?, los guiones, salíamos a la 1, 2 de la mañana de la radio y cada quien nos íbamos a nuestra casa con aquella tranquilidad porque había tanto orden, incluso los policías muy respetuosos nos daban las buenas noches o buenos días cuando pasábamos y alguien hasta nos acompañaba en todo. Había una quietud admirable. Recuerdo que una vez que vine, la puerta de la casa estaba abierta y eran las 2 de la mañana y venía un policía y me dijo: ¿usted vive aquí? Sí. ¿Por qué deja la puerta abierta, patojo? Sí, le dije, si no tenga pena, le dije, ahorita cierro. Esto lo digo por la tranquilidad, la educación, el respeto que se respiraba en aquella época. En la radio, cada quien ideaba su programa, ¿verdad? Y tanto mi compañero Raúl Aguirre, pues se convirtió en el Indio Goyo, Rolando Boyat en el Tata Rafay, que hacía eso. Y a mí, como romántico que fui toda mi vida, se me ocurrió hacer el programa Serenata en tu balcón. Era un programa en donde me tocaba declamar trocitos románticos acordes a la melodía que venía en aquellos tiempos, ejecutada por el trío Los Panchos, los Tres Caballeros, los Diamantes, los Dandys y uno que otro cantante individual como Lucho Gatica, Antonio Prieto, románticos de aquella época. Serenata en tu balcón nos dio muchos triunfos porque una vez por emergencia recuerdo que alguien me llegó a avisar que en mi casa había un problema con mi abuelita y como los dejábamos grabados, dejé la cinta y cuando vine pues ya mi abuelita estaba recuperada. A lo que quiero referirme es que en todo el trayecto de mi regreso, que ya iba yo despacio para la radio, confiado en la cinta, en todas las casas por donde yo pasaba, estaban escuchando el programa Serenata en tu balcón. Añoro, pero a veces son cosas imposibles porque el mundo va evolucionando, va cambiando. Pero en mi época recuerdo que como me gustó mucho el teatro, hacíamos comedias en el Limbo, en el Cineliú, en el INSO, con compañeros y compañeras de aquella época, porque los 2 grados siempre vivíamos unidos, ayudándonos tanto por comedias del INSO en su aniversario como del Limbo también nosotros. Y eso desearía yo que volviera, porque
No cabe duda, la tecnología pues ahora ya ocupa la mente de las personas, pero en mi tiempo, cómo se gozaba haciendo teatro, todo, como repito, la población era pequeña, había una comedia en el Limbo, allá estaba el pueblo. Había un partido de fútbol, allá estaba todo el pueblo, ¿verdad? Hay algo especial, una persona fallecía, todo mundo iba a acompañar a la vela, incluso llevando azúcar, café, para colaborar con la familia. En aquel tiempo pues no habían funerarias que ahora existen. Algo pues que yo recuerdo y añoro en cuanto al deporte. Incluso me gustó el básquetbol. Fui seleccionado de Limbo en el básquetbol. Fuimos campeones intergrados y salíamos a Izabal, a Zacapa, a tomar parte. Son cosas que añoro, pero en primer lugar mi edad ya no me lo permite. Pero me gustaría ver a esta juventud inmersa en el deporte, inmersa en el teatro, inmersa en la declamación, que tanto me gustó también, porque hasta fui a representar el Limbo a Antigua Guatemala como declamador. Algo que añoro mucho y que quisiera yo ver en la televisión que existe ahora, alumnos que estén en competencia, expresando sus sentimientos a través de un poema trágico o romántico, qué sé yo, demostrando que el arte en Chiquimula siempre debe permanecer.